pues ya deshice algo que tenía que estar aquí. Vean ustedes qué belleza la portada del libro del que vamos a hablar el día de hoy. Me da mucho gusto presentarles a Gustavo Vázquez Lozano, que se encuentra en su natal Aguascalientes y tiene más de una treintena de títulos publicados que van desde cuento, ensayo, ha sido acreedor a numerosos premios literarios en el país y el día de hoy está con nosotros para presentarnos su libro Los últimos héroes, la historia no contada del Escuadrón 201. Hola Gustavo, ¿cómo estás? A ti es un gusto estar aquí con ustedes, Ay, con tu auditorio. Me da mucho gusto. Gracias. oye, yo estoy encantada porque para empezar, cuando vi que era sobre la historia no contada del Escuadrón 201, lo primero que yo dije, Gustavo, entonces sí existió. Habrá Por ahí quien crea, tenemos, habrá quien crea que no existió. ¿Por qué hablar de los héroes olvidados? Adelante, Gustavo. justamente este tema que mencionas. Todavía en nuestro tiempo, no se diga antes, hay mucha gente que piensa que el Escuadrón 201 es, a lo mejor sí existió, pero dicen es que nada más Ujú. fueron a barrer. Es que nada más los tenían como cocineros en los campamentos, los norteamericanos, o que no pelearon. Encontré mucha gente a lo largo de esta investigación que me decía este tipo de conceptos. Ujú. No se diga en las generaciones mm, más recientes, es decir, en la generación, los millennials que les dicen los De los Zetas, que millennials para acá, ajá. ni siquiera saben qué es el Escuadrón 201. Dicen, es algo de la Revolución Mexicana, ¿no? Ujú. Y no, un poquito más reciente. ¿Qué es lo que nos aporta tu libro en ese sentido, Gustavo? Bueno, yo quise recuperar una historia del Escuadrón 201, la única unidad militar de México que ha salido al extranjero en acción bélica a pelear. Ujú, ujú. Nunca antes, nunca después, una parte del ejército mexicano ha salido más allá de la frontera. Y a mí me parecía que ya pasados 80 años del escuadrón, de la partida del escuadrón, Sí. se estaban perdiendo todas estas voces de gente que empezó a comunicarse conmigo. Oye, es que mi abuelo estuvo en el escuadrón, mi tío abuelo estuvo en el escuadrón, mi bisabuelo me contaba cosas del que iba a estar en el 202, el que Ajá, ya no ajá. alcanzó a llegar. Empecé a recibir toda esta comunicación de familiares, cartas, fotografías, y yo pensé, no podemos dejar que se pierdan estas voces, porque en unos años Claro, más claro. Y se no van a van a acabar. estar. El capítulo más grande, si no me equivoco, el capítulo 5, ahorita lo estaba corroborando, es el más ancho, el más grande, y ahí nos describes, de hecho así se llama, el escuadrón entra en combate. Entré Nos en combate. hablas de lo que realmente hizo nuestro escuadrón. Fue una participación, hay que decirlo, limitada, geográficamente reducida a las A las Filipinas y Filipinas, fue exacto. más que nada simbólica. Pero eso no quita de que los 30 pilotos mexicanos que fueron dieron lo mejor de sí y ayudaron a la liberación de las Filipinas durante los meses de junio, julio y agosto de 1945. Es Ujú. decir, los últimos 3 meses de la guerra, hasta que ellos, como lo comentan, estaban en un campamento en Filipinas viendo una película, cuando de repente llega alguien y les dicen, oigan, acaban de soltar una bomba en Japón tan mortífera que el imperio de Hirohito se ha rendido. Y ellos se pararon a festejar y aplaudir porque decían, nos vamos a casa. A mí me encantó la serie de fotografías que aparece al final del libro, que además dan prueba de todo lo que tú nos hablas en las
al interior, ¿no? De las que son casi 200 y pico de páginas. Me encanta esa selección fotográfica, también es una gran aportación del libro. Ya lo decíamos, Pati, al principio, que ahí viene el coronel Antonio Cárdenas, que es el líder de la expedición mexicana, Ujú. estrechando la mano del legendario general MacArthur. MacArthur, ajá. Para todos aquellos que dicen todavía, es que no fueron, es que nada más eran los barrenderos de los campamentos. Nada de eso, el Escuadrón 201 peleó con honor, peleó gloriosamente y su participación fue muy reconocida por los Estados Unidos. Tanto así que, digamos, inauguró una nueva era diplomática entre nuestros dos Exactamente. países. Andaban ahí las cosas medio inquietas, pero después de esto se abrió, como dices bien, un nuevo capítulo. ¿A qué atribuyes, Gustavo, el desinterés? ¿Por qué un momento tan importante se olvidó tan rápido? Tú nos narras en el libro que venían de regreso y se paraban en todas las estaciones del tren cuando iban rumbo a la guerra, los paraban les tocaban las golondrinas, los mariachis, llegaron y marcha triunfal en el Zócalo. ¿Por qué se olvidó? Yo lo atribuyo a tres cosas, Pati. La primera es de que estos héroes ya no cabían en el panteón de héroes de México. Como que se había cerrado la lista con la Revolución Mexicana. Sí. Donde hay un héroe, hay un ideario. Y los miembros del Escuadrón 201 representaban otro tipo de ídolo, de héroe mexicano. Sí. Ellos también se inscriben en un momento en el que el poder político va pasando del ejército a los civiles. Ujú. Salen También. con el último presidente militar que Ávila tuvimos, que es Camacho. el general Manuel Ávila Ávila Camacho, Camacho. y regresan ya con otro presidente, con Miguel Alemán, que ya Ujú, es ujú. un civil. Entonces, yo pienso que hay que entenderlo en este sentido, en la salida, el retiro de los militares de la política, y ya no cabían ellos. Eh, Sin embargo, es como muy ingrato porque es como si en esa transición se hubiera querido borrar esa historia. Casi, casi podríamos decirlo, porque ellos de tener grandes expectativas, no solo el escuadrón, sino la Fuerza Aérea Mexicana, de convertirse en un poder en México, un poder continental, de seguir preparando más pilotos, fueron relegados, fueron mandados hasta el sureste mexicano, su base, allá Ujú, donde ujú. sigue todavía. Y pues de haber escuelas, desfiles, ellos participaron en el desfile de la Ajá, victoria aliada en Inglaterra. ajá. Al año siguiente ya no había nada. Ya no había nada. Oye, ¿y qué tan importante eh, es la investigación? ¿Cuánto tiempo te llevó investigar? Había voces que ya estaban por extinguirse. ¿Cuánto tiempo invertiste en la recopilación informativa y fotográfica? Más o menos estamos hablando de unos 6 o 7 años. A mí me tocó todavía hablar con algunos miembros de la Sí. expedición Ujú. mexicana que justamente andarían cumpliendo los 110 años, 100 años, y todavía algunos hasta hace 5 o 6 años estaban con nosotros y ya se estaban perdiendo estas voces, pero están los parientes que me insistían mucho, no dejes que se pierdan sus Claro. relatos. Pues eso es lo que te agradecemos, Gustavo Vázquez Lozano, autor de Los Últimos Héroes, un libro de verdad que vale la pena, entrañable, nos lo narra desde el corazón, es una investigación eh, profesional y no se va a arrepentir de conocerlo. Gustavo, muchísimas gracias por tu presencia y gracias, de verdad, gracias por este trabajo. Que te vaya muy bien. Gracias. Continuamos. Un abrazo. Gracias.